Hermanos, ahora sí, vamos a tomar nuestros asientos y vamos a dar paso a la palabra de hoy. Yo quiero que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, y versículos 18 al 20. Todo el mundo conoce este pasaje, pero tenía mucho deseo de compartirlo. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice así: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hermanos, el tema que vamos a estar tratando hoy, al que he querido titular Una misión solo nuestra, es el tema de la Gran Comisión. De la Gran Comisión. La semana pasada, cuando yo estuve exponiendo la palabra en el grupo 2, el domingo, al final el mensaje nos llamaba y nos impulsaba a compartir el Evangelio, a la necesidad de entender la cantidad de almas que se pierden día tras día, minuto tras minuto, y cómo nosotros muchas veces no hacemos nada al respecto de esas cosas. Entonces, cuando vi que traje ese mensaje al segundo grupo, al mismo tiempo pensé en la necesidad de que el primer grupo escuchara algo similar. Entonces, recordé las palabras de Jesús cuando entregaba esta misión a la iglesia y quise compartirlas con todos nosotros, con vosotros y yo mientras las estaba preparando. Miren, Jesús había llegado a los últimos instantes que iba a pasar con sus discípulos. El buen maestro había enseñado, había instruido, había preparado, había mostrado su poder y su grandeza. Había dado grandes sermones como el Sermón del Monte. Había instruido en la ley del Señor, había explicado la ley del Señor. Había hecho milagros de todo tipo. Hasta ese entonces muertos habían resucitado. Gente leprosa había sido curada. Gente con enfermedades tratadas por médicos durante años que no habían sido curados, Jesús los había curado. Ciegos ya veían, cojos andaban, y gran cantidad de milagros como la multiplicación de panes y peces habían pasado. Jesús había instruido también a través de parábolas. Había comido con sus discípulos, había desayunado con sus discípulos, había cenado con sus discípulos, había atravesado por lagos con sus discípulos con barcas, donde les habían asaltado tormentas y tempestades, y él había demostrado en más de una ocasión que él gobernaba sobre todas las cosas, calmando la tormenta. Así que Jesús había hecho todo lo que tenía que hacer en esta tierra, y antes de marchar quiere dejar una misión, una tarea a sus discípulos. Una tarea no a los pastores. Una tarea no solo a los apóstoles, una tarea a los creyentes, una tarea a los discípulos de Jesús. Una tarea que espero que entiendas que si tú te llamas creyente y si tú te llamas discípulo de Jesús, es tuya. Y lo que quiero que entendamos hoy, hermanos, que así como lo que Dios prohíbe, cuando lo hacemos pecamos por hacer lo que está prohibido, así como lo que Dios manda, también pecamos cuando no lo obedecemos. Hay muchas personas que creen que pecar contra Dios es simplemente no hacer lo que Dios ha prohibido. Por eso la mayoría de personas dicen: he pecado. ¿Qué has hecho? He mentido y no debía. He caído en fornicación y no debía. He hecho esto y no debía. Entonces las personas relacionan pecado con romper una prohibición. Sin embargo, tenemos un texto en la Escritura brillante que dice: el que sabe lo que es bueno y no lo hace, también es pecado. Así que el Señor nos enseña que conocer una orden, un mandato de Dios, algo que es bueno, algo que debemos hacer y no hacerlo, es ignorar también a Dios. Podemos ignorar una prohibición de Dios, pero ¿cuántos de nosotros no pecamos ignorando los mandatos de Dios, que también son obligaciones para los creyentes? Hermanos, no te quedes tranquilo si simplemente no haces lo que está prohibido. Preocúpate si no estás haciendo lo que debes hacer.
Tanta desobediencia hay en incumplir una prohibición, que en incumplir una obligación. Si yo voy a mi trabajo y mi jefe me dice no robes material de oficina y yo me llevo una grapadora y me llevo unos bolígrafos, me va a despedir. ¿Por qué? Porque incumplí una prohibición. Pero si yo llego a mi trabajo y me quedo quieto y no hago mi trabajo, mi jefe me va a despedir con un motivo justificado, no porque hice algo malo, sino porque no hice mi deber. Y algunos están cómodos con Dios creyendo que por no hacer lo prohibido ya es suficiente. Pero debemos hacer lo que Dios nos ha mandado también. Lo que Dios nos ha mandado. Todo el ministerio de Jesús estaba más basado en instrucciones que en prohibiciones. Cuando pensamos en Dios, pensamos casi siempre en una ley que prohíbe: no matarás, no dirás falso testimonio, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no adorarás a otro. Un montón de mandamientos encontramos en la ley, y la gente cuando piensa en Dios y en normas solo piensa en no, no, no. Pero cuando vemos a Jesús, vemos mandamientos de haz esto y aquello y aquello, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por los que te persiguen, pon la otra mejilla, anda la otra milla. Y vemos mandatos de haced. Porque se puede no hacer lo malo y estar lleno de orgullo, soberbia, arrogancia, pero no se puede amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen con un corazón lleno de orgullo, soberbia y arrogancia. Hermano, puedes no ser creyente y llevar una vida que no peques en muchas áreas y te haga parecer creyente. Yo conozco casos de atletas olímpicos, atletas que participan en gimnasia deportiva, en maratones, en carreras de velocidad, que tienen que tener una vida que parece cristiana. No beben, no se drogan, no salen de fiesta, no trasnochan, son rigurosos con su horario, rigurosos con su alimentación, una vida ordenada, y algunos además con su familia, con su esposa, con sus hijos. Los traes a la iglesia y muchos dirían, son creyentes, pero no, son simplemente personas que tienen una buena moral. Y hay gente que ha nacido en familias con una moral correcta, con una buena moral, que sabe cumplir normas porque se las han enseñado desde pequeños. Los que vienen de familias conservadoras tienen buenos valores conservadores, muy afectados por el cristianismo, pero no los hacen cristianos. Y tenemos el gran defecto de creer que porque alguien se comporta de una manera moral, ya directamente es creyente. Y no siempre es así. Porque no ama al prójimo, no comparte el evangelio, no cumple los mandatos de Dios. Dios no le importa, solo cumple su vida correcta. Solo cree que actúa bien. Pero su corazón no ama a Dios y al prójimo. No cumple las ordenanzas de Dios, entonces no es un hijo de Dios. Y yo quiero que empecemos a entender eso. Tenemos obligaciones como creyentes. Tenemos responsabilidades. Y por eso le he llamado a esto una misión solo nuestra. Porque esta misión no es del mundo, es de la iglesia. Hace un par de días estaba hablando con una persona que me definía que esa mujer iba a una buena iglesia y me decía, pero es que mi iglesia hace tantas cosas buenas, hacemos tanta obra social, tenemos un comedor social, damos comida a los pobres, visitamos. Le digo, ¿pero eso es una iglesia o es una ONG? ¿Está mal dar de comer al pobre? No. ¿Está mal tener un comedor social? No. ¿Está mal dar ropa a los necesitados? No. ¿Está mal regalar juguetes a los niños necesitados que no pueden tener un triste peluche? No. ¿Es el trabajo de la iglesia? No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es la misión? No. No hay un mandato. Pero la Biblia dice que el que da al pobre, sí, pero no dice la iglesia debe dar al pobre. La Biblia dice que el creyente debe ser solidario. Y yo como creyente no necesito que mi iglesia tenga obra social para salir, comprar una cesta y llevársela a un necesitado. Yo cumplo mi deber como creyente, intento cuidar del pobre. Pero no tengo la necesidad de que en mi iglesia haya un equipo de obra social. ¿Está mal que esté? No. ¿Puede haber? Sí, porque podemos hacer eso juntos.
Pero no podemos perder la vista y decir, mira, somos una buena iglesia porque cuidamos del necesitado. No, hay ONGs como Cruz Roja y tantas otras a las que muchos cuando llegan a este país con necesidad les dan comida y no es la iglesia. Les dan abrigo y no es la iglesia. Les ayudan en el alquiler y no es la iglesia. Les ayudan en la escuela de los niños y no es la iglesia. ¿Por qué? Porque hay organismos sociales y gubernamentales que se encargan del cuidado del necesitado. Pero no por eso están bien ante Dios. Y hay gente que ayuda al pobre, pero no hace la misión de la iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, está bien ayudar, está bien ser solidarios. No digo que no, y el día de mañana, sí, aquí en esta iglesia ya hemos trabajado en esa área y ojalá la tengamos bien estructurada, pero esa área es secundaria, no, terciaria. No puede desviarnos del foco principal. Jesús dejó una misión. Las últimas palabras en un hombre siempre son importantes. Imagínate que estás muriéndote en un hospital, que sabes que te quedan aproximadamente una hora de vida y llamas a tus hijos, a tu esposa y los pones alrededor de la cama del hospital. Tú no vas a perder el tiempo diciéndoles, ¿qué creéis que va a ganar la liga? No vas a perder el tiempo, te queda una hora, vas a medir tus palabras. Probablemente esa persona va a pedir perdón, probablemente esa persona va a decirle a los hijos que cuiden de la esposa, que cuiden de la que es su madre, que cuiden del hogar, que les va a dar buenos consejos, que sean honrados, que sean trabajadores, que conozcan al Señor. No lo sé lo que hará, pero me dirá sus palabras. Le queda una hora, no va a perder el tiempo. El Señor Jesús había enseñado mucho, pero en sus últimos momentos con sus discípulos, yo creo que sus palabras no son casualidad. Decir esto al final es la importancia que tienen estas palabras. Es como, yo me voy, pero nunca olvidéis esto, la misión de la iglesia. Y es entonces cuando el Señor encomienda esa tarea a sus discípulos. Una tarea que humanamente es imposible. Humanamente, la gran comisión no es posible. Nosotros no salvamos almas, no ganamos almas, no cambiamos el corazón de las personas, no volvemos a la gente discípulos. Pero por eso el Señor les dijo algo muy importante, que Él estaría con ellos. Mira que les dice en ese pasaje, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y justo después al final, aquel que dice que tiene toda la autoridad les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús empieza diciendo, quiero que sepáis que yo tengo toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder está en mi mano. En el cielo y en la tierra tengo todo el poder. Lo habéis visto cuando resucitaba el muerto, lo habéis visto cuando multiplicaba panes y peces, lo habéis visto cuando paraba la tormenta, lo habéis visto cuando andaba sobre las aguas. Todo el poder está en mi mano. Justo después de decir eso, les da la misión. Y les dice, yo estaré con vosotros. Sí, la misión es difícil. Es llegar al corazón de las personas. Es cambiar el corazón de las personas. Es sacarlo de las tinieblas y llevarlos a la luz. Es llevarlos de la incredulidad a la fe. Es llevarlos de la perdición a la salvación. Y esa es vuestra misión. Y es imposible. Pero el que tiene todo el poder va con vosotros. Va con vosotros. Y eso es lo que nos olvidamos. Y si me rechazan, no se van a convertir, no me van a escuchar. Se te olvida lo que Jesús dijo, yo tengo todo el poder y yo estaré contigo. No depende de ti, de tu elocuencia, de tu capacidad, depende de que el que tiene toda la potestad va con su iglesia. Va con su iglesia. Y justo después de eso les encomienda la misión, les da la tarea. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que os he mandado. Y esa es la misión de la iglesia. La podemos ver clara en ese versículo. Número 1, somos discípulos que debemos hacer más discípulos. Tú no has sido salvo para llegar solo al cielo. Tú no has sido salvo para llegar solo a la gloria eterna, sino para llevar más gente contigo. Dios, si solo te quisiera salvar, en cuanto creíste, te mata.
Si Dios solo te quisiera salvar, en cuanto creíste, un buen infarto, una buena parada cardíaca y todos para arriba, ya está. Salvo, y le evito problemas, le evito luchas, le evito dificultades y me lo llevo. Ojalá con nosotros hiciera el Señor como hizo con aquel hombre, como Enoc, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. A veces en las oraciones miras ahí y dices, Señor, si me dices bien lo que significa caminó con Dios, yo lo hago para que me lleves. Pero, ¿por qué nos deja aquí? ¿Por qué nos deja en un lugar donde habrá dificultad? Tendremos que luchar con el pecado, tendremos que luchar con la carne, tendremos que luchar con el enemigo, tendremos que luchar hasta con el mundo que va a ser cada vez más adverso. ¿Por qué nos deja aquí? Porque todavía queda gente que debe llegar a Él. Todavía queda gente que debe conocerlo. Todavía queda gente que debe salvarse. La mayoría de vosotros tenéis o padres o hijos o hermanos que si mueren hoy van a arder en el infierno. Por eso sigues aquí. Porque a tu alrededor hay personas que si hoy mueren van al infierno, hermano. ¿Sabías que si hoy muchos de vuestros hijos mueren, arderán eternamente? Que muchos de vuestros padres o hermanos o tíos o primos mueren hoy, arderán eternamente en el infierno. Por eso sigues aquí. Porque tenemos esa misión, somos discípulos llamados a ser discípulos. Discípulos llamados a ser discípulos. ¿Y cómo haremos discípulos? En primer lugar, debemos ir. No podemos quedarnos quietos. No es una obra estática. No es una obra que requiere quedarse sentado y comer en el estudio el martes, volver a sentarme, comer en el estudio del jueves, volver a sentarme el domingo, comer en el sermón del domingo y de aquí para casa. No, hay que ir. Y lo contrario de ir es quedarse. Y muchos solo se quedan sentados, esperando hacer cosas en la iglesia, todo en la iglesia, servir en la iglesia, predicar en la iglesia, cantar en la iglesia, discipular en la iglesia, liderar en la iglesia, ser diácono en la iglesia, ayudar en la iglesia. Y está bien, somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene gente ahí fuera que todavía no está aquí dentro. Y por eso hay que ir. Y ese ir no es una sugerencia. No es el que le apetezca, el que tenga tiempo, el que pueda, es id y hacer discípulos. ¿Y cómo lo haremos? A través de la predicación del Evangelio. Porque el Señor ha determinado salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. A través de la predicación del Evangelio los alcanzaremos. A través de la predicación del Evangelio el Señor los salvará para su gloria. Y una vez sean alcanzados, siguiente paso de la misión, sigo en el texto, siguiente paso de la misión, dar testimonio público de su fe. Dar testimonio público de su fe. Dar testimonio público de que se han arrepentido de verdad y han creído el Evangelio. ¿Cómo? Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la misión no acaba ahí. Porque hay personas que creen que la misión es traerlos aquí a la iglesia, bautízalos y déjalos y ya. Otro más. No acabó ahí. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Es decir, discipularlos. Deben ser como yo. Deben andar como yo. Palabras de Jesús, no mías. Deben ser como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo. Así que esa es nuestra misión. Salir de nuestra comodidad de iglesia local, que está bien, pero dejarla en nuestro tiempo libre, dejarla en nuestros ratos libres para ir, predicar el Evangelio, llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y aquellos que hayan creído, ver cómo dan testimonio de su fe y arrepentimiento por el bautismo y luego instruirlos, discipularlos para que crezcan a la imagen de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Y en medio de esa misión el Señor lo dice, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Déjame preguntarte, desde que conociste al Señor, ¿cuántas veces has cumplido la misión? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana, aunque sea, no al día, pero a la semana predicas a alguien? Hablas a alguien. Compartes las buenas nuevas de alguna forma.
De alguna forma. La mayoría de iglesias hoy solo crecen por repesca. Gente que viene de otras iglesias. Pero pocas crecen por un evangelismo hecho en las calles, en el trabajo, en la escuela, con nuevas conversiones. Por eso se ven menos bautismos en la iglesia y por eso se está rebautizando a la gente. Porque, porque es que como la mayoría que han venido son de otra iglesia y ya vienen bautizados, este año no hay bautismos. Pues vamos a inventar un rebautismo, porque así hay bautismos en la iglesia, porque si no, no hay. No, hay que salir y hay que ir a buscarlos. Y esa es la misión de la que hoy quiero hablar rápidamente. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesús nos manda a ser discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Y eso es algo que me da gozo. Eso es algo que me alegra. ¿Saben por qué yo conozco lo que son las pupusas? No porque un día fui a un restaurante y porque alguien de mi congregación me las presentó. Alguien de mi congregación un día me presentó algo que se llamaba encebollado. Alguien un día en mi congregación me presentó un sancocho. Alguien un día en mi congregación me presentó, ¿cómo se llama? Papas a la huancaína. Y así podíamos seguir hasta el día que me asustaron bien con ese falso conejo boliviano. Pero ¿saben por qué un español acostumbrado a sus platos mediterráneos se deleita con platos así? Porque la iglesia es de todas las naciones. Porque convivo con personas de todas las naciones hasta el punto que cuando yo predico en las redes o hablo con personas por la calle me preguntan, ¿de dónde eres? Digo yo, español. No, catalán además. No. Sí, lo que pasa es que tú convive con lo que yo convivo todos los días durante años y vas a ver qué acento te queda. Mi acento es un acento del mundo. Es una mezcla de culturas. Porque lo que ven mis ojos aquí es lo que un día veré en la eternidad. Esta es la evidencia de que el Señor no salva a españoles, catalanes, vascos, o nos vamos de España a salvar a franceses, italianos. El Señor salva a bolivianos, chinos, pakistaníes, indios, africanos, de todo tipo. Porque el llamado es a las naciones. A las naciones. El Señor no ha limitado la salvación a un país, a una región, a una cultura, a una etnia. Él ha comprado de todos lados, de todas partes. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Señor ha comprado con su sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí podemos ver cómo el racismo es fruto del corazón pecaminoso del hombre, no viene de Dios. El Señor no ve colores, banderas, fronteras, etnias, regiones. El Señor ve almas. El Señor ve almas. La salvación es para todos. La salvación no es para una región, para un país. La salvación no es para una cultura. La salvación no es para una etnia. La salvación no es de un idioma. La salvación es del Señor. Y ha comprado gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Por eso estáis aquí hoy. Por eso estáis aquí hoy. Y cuando entramos por esa puerta, cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, no preguntamos cuánto ganas. No preguntamos qué idioma hablas, no miramos los colores, no miramos las banderas, no miramos. ¿Has sido comprado por Cristo? Entonces eres directamente mi hermano y nada más importa. Y nada más importa. La familia de Dios, la familia en la fe, no tiene límites, no tiene muros. La familia de Dios no tiene la palabra inmigrante. Es de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y yo quiero matizar esto porque hay racismo en muchos corazones. Y me da mucho coraje que sí, el hombre blanco y su tiranía por muchos años. Voy a ser honesto, el racismo no está en los blancos, el racismo está en los pecadores. Porque yo he visto gente
afroamericana que no quiere que sus hijas se casen con un blanco. Eso es racismo. Y he visto latinos que nos llaman a nosotros racistas decir, uy, los uruguayos, uy, los bolivianos, uy, los chilenos. Eso es racismo. Racismo está en el mundo, no en un color tampoco. No en un color, sí, que seguramente a lo largo de la historia han habido pueblos y naciones que han hecho barbaridades, pero eso está en el corazón de las personas. Eso está en el corazón de las personas. Yo a veces también me he ido a zonas de España que dicen, este es catalán, y ya te miran raro. Pero no voy a decir que los catalanes son maltratados en España por algunas personas. Por eso nunca soportaré que la gente diga, los españoles son racistas, los europeos son racistas. No, hermanos. Yo he visto latinos más racistas que españoles. Yo he visto culturas como la brasileña, donde una jefa pone a su empleada doméstica a comer como si fuera una cualquiera en una esquina de la cocina. Que no pueden compartir ni el mismo plato. Y otros en España que le dicen, come conmigo, come lo que quieras de la cocina, coge lo que quieras. Está en el corazón, no está en el color. Pero nunca puede estar en la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia pasa. Porque nos encanta evangelizar españoles, europeos, latinos, pero nadie quiere ir a por el pakistaní. Nadie quiere ir a por el musulmán. Nadie quiere ir a por el árabe. Ellos también son parte de toda lengua, tribu y nación. Ellos también merecen ser alcanzados por el evangelio. Hay racismo en el corazón de un hombre pecador. Y a veces, tristemente, el racismo llega a la iglesia. Pero la iglesia debe ser el centro que le dice al mundo, Dios ha comprado gente de toda lengua, tribu y nación. Nosotros no vemos el tono de la piel, el acento de sus palabras. Nosotros vemos un alma que se pierde y necesita salvación. Y de la misma manera que hay salvación para nosotros, hay salvación para ellos. Y el Señor nos ha dicho, id y predicadles el evangelio. Y yo, de verdad, mi anhelo es ese. Mi anhelo es que aquí un día haya gente de toda lengua, tribu y nación. Porque cuando os veo a la iglesia, ahora con las restricciones no se ve tanto, pero cuando veo a la iglesia cantar un domingo todos juntos y veo ese grupo de culturas, de etnias, cantando al Señor, para mí es lo más parecido que voy a vivir en la eternidad. Para mí es lo más parecido. A mí me dolía cuando yo conocí alguna iglesia que hablaba en otro idioma. Por ejemplo, yo nunca estaré de acuerdo con que hayan iglesias en Barcelona, iglesia china, evangélica china. ¿Por qué? No, es que el culto es... ¿Por qué? ¿Por qué en chino? Me cierras la puerta. Le cierras la puerta a todos los que no hablan chino. Si estás en un país, habla la lengua del país, predica en la lengua del país y que venga todo el que pueda aprender esa lengua en el país. Pero en España, tristemente, hay iglesias de rumanos, de chinos. Tristemente, en España tenemos iglesias hasta de gitanos. Y eso no debe ser así. La iglesia no debe ser étnica. La iglesia no debe ser cultural. La iglesia no debe ser racial. La iglesia debe ser mundial. La puerta de la iglesia debe estar abierta para gente de toda lengua, tribu y nación. El Señor nos mandó a ser discípulos de todas las naciones. Y eso es bueno. Eso es bueno. Hace poquito, por la llegada de nuevos hermanos a la iglesia, tuve la oportunidad de ir al cumpleaños de Natalia y compartir con su familia, con Arturo y su familia. Nunca había probado comida rusa. Llegué sospechando y digo, ¿qué me darán? Me encanta, porque también ahora Clicia aprendió a hacer un pan, creo que es búlgaro. Que vaya día al que le enseñaron ese pan. Creo que se llama banitsa. Y madre mía, hermanos, dura menos en casa eso. Porque el corazón de un hermano ve a hermanos y además lo ve como un deleite disfrutar de esas diferencias. Me encanta ver en una mesa con todo tipo de personas, de todo tipo de culturas, y que en el mundo se extrañarían, pero ahí se sienten cómodos porque hay una cosa diferente en el mundo, y es que lo que nos une es Cristo. Y por eso el Señor nos manda a ser discípulos de todas las naciones.
Pero la manera de que nosotros hagamos discípulos de todas las naciones es a través de la predicación del Evangelio para llevarlos al bautismo. Y debemos tener un llamado claro a esas almas, un llamado al arrepentimiento. Y esa es otra cosa que quiero decir de esta misión. La misión no es ven a Jesús, que tu vida mejora. La misión no es ven a Jesús, que todo se va a arreglar. La misión no es ven a Jesús, que llenará el vacío de tu corazón. La misión no es ven a Jesús, que te hará feliz. La misión no es ven a Jesús, que tu tristeza se acaba. Ven a Jesús, que tu depresión termina. Ojo, no quiero decir que Jesús no traiga paz, no traiga gozo y no traiga alegría. Pero el mensaje del Evangelio no es traer a la gente en busca de solución para los problemas, para que después de solucionarlos se vuelvan a ir. Jesús trae paz al corazón, trae. Jesús trae gozo, trae. Jesús se vuelve nuestra fuerza en la debilidad, lo es. Pero no ese es el mensaje del Evangelio. Eso vendrá luego, cuando seas un discípulo. Pero para ser un discípulo el mensaje es arrepentíos y creed el Evangelio. Porque para ser un discípulo de Jesús, para alcanzar el gozo del Señor, para alcanzar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, para alcanzar eso, primero tienes que pasar la frontera del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. También te voy a decir una cosa, no importa la etnia, el pueblo, la cultura o la región, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No hay salvación. Es que esa región es tan maltratada por el mundo, es tan tratada con dureza por el mundo, es tan marginada por el mundo, da igual la pena que den ante el mundo. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Tampoco hay salvación. Cuando yo veo los anuncios en la televisión de ONGs como, no sé, Save the Children o Greenpeace, bueno, Greenpeace no, Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, y veo esas fotos de algunos países africanos, de esos niños desnutridos, de esas madres pasando hambre, claro que me duele y el corazón se me mueve a compasión, pero luego la mayoría son etnias tribales, adoradoras de santería, hechicería, y te digo una cosa, su mayor problema no es la hambruna. Su mayor problema es que esa fe los mandará al infierno. Pasarán del hambre al infierno. Por eso quiero que tengan claro una cosa. Nuestro mayor deber, el principal deber, es predicar para arrepentirse de sus pecados. Hermano, las naciones han pecado contra Dios. No una nación, no un pueblo, las naciones. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan saber que han ofendido a Dios, que se han rebelado contra Dios, que quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y necesitan arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de su pecado. Y arrepentirse no es solo pedir perdón, no es solo tener remordimiento. Son esas lágrimas amargas que Pedro lloró después de negar a Jesús. Es dolor. Es dolor en el corazón. Hoy estaba viendo cómo mi esposa por la mañana escuchaba un mensaje de Spurgeon que definía esto brillante. Y yo estaba escuchando y digo, esto te lo voy a robar hoy. Robar sin pecar, robar una idea. Se lo voy a tomar prestado a Spurgeon. Él decía que para muchos la religión es lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Que la religión de muchos se basaba en prohibiciones y obligaciones. Pero él lo definía de otra manera. Dice, no, el Evangelio no es eso. El Evangelio es lo que amo hacer y lo que aborrezco hacer. Porque si lo veo como normas, es un yugo. Pero cuando el Señor llega a nuestro corazón, su carga es ligera. Ya el mentir no es una carga. No puedo mentir, no puedo robar, no puedo adulterar. No, es que lo aborrezco. Aborrezco el pecado que aborrece mi Señor. No me cuesta eso, no es una carga no hacerlo. No voy a un sitio, vente a la discoteca esta noche. No, es que soy cristiano. No, es que ¿qué pinto ahí? ¿Qué hay ahí? Prostitución, lascivia, sexualidad.
Inmoralidad. ¿Qué pinto ahí? No es, ay, no puedo. Es que, ¿qué haces tú ahí? Si ahí solo hay cosa desagradable, nada edifica, nada constructivo, lo aborrezco. Por eso yo pasé de ser el religioso que decía no puedo al creyente que decía no quiero. Porque sí puedo. Dios no me pone una pistola en la cabeza. Dios no me pone un cuchillo en el cuello. Es más, si voy, sé que mañana, si hay arrepentimiento y perdón. Pero no voy a ir aunque sepa que me va a perdonar. No voy a ir aunque sepa que hay perdón, porque lo aborrezco. No es no puedo, es no quiero. He conocido a Dios. Él me ha hecho entender lo que es bueno y lo que es malo. Él me ha hecho entender lo que me conviene y lo que no me conviene. Él me ha hecho entender lo que trae vida y lo que trae muerte. Y yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Por eso debemos predicar a las personas para que se arrepientan de sus pecados. Para que se arrepientan de sus pecados y ahí Dios pueda transformar sus corazones. Hermano, muchos de vosotros, padres, solo podéis normas a los hijos. Y está bien, tienen que tener normas, tienen que tener límites. Pero si no conocen a Dios, déjenme decir algo. A la que tengan un huequecito, que sus ojos no estén sobre ellos, lo van a saltar. Lo van a saltar. Y cuando tengan 18, ya olvídate. Soy mayor de edad, ahora ya no mandas en mi vida. Ay, mi hijo se desvió. No, cumplía normas, pero no conocía al Señor. Tú debes atacar el corazón de tu hijo, predicarle el Evangelio. Tu hijo no necesita temer el castigo, tu hijo necesita amar a Dios. Porque cuando tu hijo ame a Dios, aunque sepa que Dios le perdona, su amor a Dios va a hacer que se frene. Como el nuestro. Como el nuestro. Cuando somos tentados, ¿qué nos frena? ¿Qué nos frena en la tentación? ¿El miedo? No, el amor. Amo a Dios y yo no puedo ofenderle así. Amo a mi esposa y no puedo ofenderle así. Amo a mis hermanos, no puedo ofenderlos así. Es el amor lo que te frena. La religión del miedo, tarde o temprano, la gente se la salta. El Evangelio nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿O no recuerdan que dijeron, quien cumple eso que es amor, dice, cumple toda la ley? Porque quien ame al Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, obedecerá a los mandamientos por amor a Él. Así que el Señor dice, estaba escrito que naciera, estaba escrito que viviera una vida perfecta, estaba escrito que padeciera, estaba escrito que fuera crucificado y estaba escrito que resucitara al tercer día, pero también estaba escrito que predicaran para arrepentimiento de pecado a todas las naciones. Hermano, necesitamos predicar para que la gente se arrepienta de sus pecados. Sí, deseamos que luego en Cristo encuentren muchos problemas resueltos. Y obviamente cuando Dios llega a nuestra vida, transforma muchas áreas y empieza a restaura familias, restaura matrimonios. Pero eso no es lo que debemos ofrecerles. Eso es como publicidad engañosa. Porque sabemos que hay matrimonios que no son restaurados. Sabemos que hay gente que la mujer va a creer y el hombre no, y va a tener luchas. Pero lo que sí es la verdad es que si se arrepienten de sus pecados, si creen, serán salvos. Y eso ya es el mayor regalo que pueden tener. Y estaba escrito que predicásemos ese mensaje a todas las naciones. Pero dice algo curioso, empezando por Jerusalén. Empezando por Jerusalén. Y eso me hace recordar un texto. Un texto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, recuerdan al principio que hemos dicho que la misión era humanamente imposible. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. Mira que le dice a sus discípulos, recibiréis poder. Poder. El Señor Jesucristo ha dicho, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo el poder está en mi mano. Y ahora le promete algo a sus discípulos, recibiréis poder. Poder. ¿Qué necesitáis para hacer la obra? El poder de Dios.
Pero no lo tenemos, pero lo vais a recibir. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando seáis llenos, cuando tengáis al Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos el Evangelio, en ese instante somos sellados con el Espíritu Santo. El libro de Efesios dice que habiendo creído el mensaje de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando nosotros creímos, cuando nosotros nos arrepentimos, fruto de una obra de Dios en nuestros corazones, Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para garantizar que llegaremos hasta el final, para garantizar que nos iremos santificando, pero también para garantizar que tendremos el poder para hacer la obra que tenemos que hacer para Él. Es como si el Señor dice, te he salvado y ahora te lanzo a una isla desierta con una misión, pero te doy la mochila de supervivencia. Te doy todo lo necesario para que hagas la obra que tienes que hacer ahí. Hermano, nunca digas, no consigo. Nunca digas, no consigo esto, no consigo aquello, porque Dios te ha dado todo lo necesario. Puede ser que no estés usando las herramientas, pero Dios nos ha dado las herramientas necesarias. Y Él dice que empecemos desde Jerusalén, pero mira cómo se extiende Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta los confines de la tierra. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que llevar a cabo esa misión, porque es un reflejo de Jesús. Es un reflejo de Jesús. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo. ¿Quién es ese como tú? Jesús hablando con el Padre. Padre, como tú me enviaste al mundo, mira que dice Jesús al Padre, yo también los he enviado al mundo. Hermano, no nos ha enviado solo a la iglesia. No nos ha enviado solo a congregar. Nos ha enviado al mundo. Nos ha enviado al mundo. Jesús no vino aquí para decir, ¿dónde hay creyentes buenos para estar con ellos en este tiempo que paso en la tierra? No, Él vino al mundo. Él estuvo cerca de prostitutas. Él estuvo cerca de leprosos, de enfermos, de pecadores, de publicanos, de todo tipo. Porque el Padre lo envió al mundo para predicar el arrepentimiento de los pecados y la llegada del reino de Dios. Ahora Jesús se marcha, le da el Espíritu Santo a su iglesia y le dice, ahora yo os envío a vosotros. La obra no ha acabado. No sois los últimos creyentes. Tienen que llegar más. Falta gente por conocer al Señor y quiero que lo hagáis vosotros. El mundo no va a predicar. El mundo los va a pervertir más. La tele los va a pervertir más. El gobierno los va a pervertir más. Vosotros debéis salir y predicar el Evangelio. Está bien venir a la iglesia. Hoy el pastor predicó duro para que yo cambie, para que yo sea mejor creyente. Está bien ser transformados, ser edificados, ser instruidos. Pero hermano, hay que salir. Hay que salir. Pero yo no tengo mucho conocimiento. Hermano, no te estoy pidiendo que salgas a hablarles de las doctrinas más complicadas. Yo no quiero que vayas por la calle y le digas a alguien, ¿usted conoce a Dios? No, pues venga, que le voy a hablar de las 70 semanas de Daniel, una profecía muy interesante. Yo no quiero que vayas a la calle y le digas, ¿usted conoce a Dios? No, pues vamos a hablar del ministerio pastoral femenino. ¿Usted sabe que eso? Gente va a decir, ¿qué haces? Yo no quiero que salgas a la calle y le preguntes a alguien, ¿conoces a Jesús? No, pues te voy a hablar de los 12 apóstoles. Quiero que salgas a la calle y prediques el Evangelio. Hermano, hubo un hombre en la Biblia que no tenía nada de conocimiento. Y cuando le preguntaron, él solo dijo, yo solo sé una cosa, que estaba ciego y ahora veo. Solo sabía eso, pero era suficiente para decirle a la gente, hay alguien que da vista al ciego. La mujer samaritana no sabía mucho. Pero se fue a Samaria diciendo, yo he conocido al profeta, al que anuncian, al que debía de venir, me lo he encontrado, ya está. Te has encontrado a Jesús. Has tenido un encuentro con Jesús, has sido rescatado por Jesús, has conocido a Jesús. Sal a la calle y diles que aquel que Dios dijo que enviaría para rescatarnos de nuestros pecados, ya vino.
vivió, murió, y que si ahora creen y se arrepienten serán salvos. Ves y diles eso. Ves y diles que por su pecado han ofendido a Dios, que no se pueden salvar, que nunca serán justos ante Dios, que por eso tuvo que venir Jesús, vivir por ellos, ser obediente por ellos, morir por ellos, para que ahora si creen en Él, ellos reciban la vida eterna que Jesús conquistó. Eso lo sabes, sal y dilo. Sal y dilo. Haz carteles de papel y pégalos en las paredes. Haz folletos y ponlos en el metro. Mételos en los buzones. Súbete en un banco en una plaza. Díselo al compañero de trabajo. Díselo a la panadera que te vende el pan, al carnicero que te vende la carne. Díselo a tu primo, a tu madre, a tu hermana. Pero que el mundo sepa que has conocido a Jesús y lo que Jesús ha hecho por ti. Y no solo por ti, por muchos otros. Por muchos otros. Pero ese es nuestro llamado. Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo los he enviado al mundo. Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, está bien, hay que hacer buenas obras, pero ¿cuál es la mejor manera de ser luz? Predicar el Evangelio, llevar la luz del Evangelio, llevar la luz de Cristo, llevar la luz de Cristo. Oh, hermano, pero hay una cosa interesante. Si tú te despiertas con el deseo de decir, es verdad, no lo estoy haciendo y quiero hacerlo, hay algo que te quiero decir, te tienes que preparar. Está bien, tú tienes ya el mensaje para darles, pero déjame decirte algo, el mundo no siempre te va a recibir de brazos abiertos. Te van a recibir con furia, con odio, con rechazo, y con un rechazo feroz muchas veces. Algunos te avasallarán con preguntas para hacerte dudar de tu propia fe o para avergonzarte ante otras personas y que vean que no tienes fundamento. Por eso también te digo, hermano, la iglesia no puede ser una iglesia necia que solamente se queda sentada, sino que tenemos una misión, tenemos el mensaje, pero también debemos prepararnos para hacer esa misión. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Mira lo que dice Pedro. No perdáis los papeles en un debate. No os alteréis. Ellos van a querer provocar eso. Ellos van a querer sacaros del lugar, sacaros de sitio, que gritéis, que os enfadéis, que perdáis el testimonio de Cristo en vosotros. Tenéis que hacer eso con mansedumbre y reverencia, pero hermanos, debéis estar preparados para presentar defensa de vuestra fe. La gente os va a preguntar, ¿por qué crees en la Biblia? Es un libro que ha pasado por muchas manos. ¿Quién te ha dicho que no se ha alterado la traducción? Tienes que saber responder. Tienes que saber responder, ¿por qué crees en la Biblia? Tienes que saber responder esas cosas. Porque habrá gente que no sabrá qué decirte. Otros creerán asombrosamente al principio y otros serán hasta usados por el mismo diablo para intentar hacerte tropezar. Por eso la iglesia debe estar preparada, debe estar preparada. Pero hermano, debemos cumplir nuestra misión. Debemos cumplir nuestra misión. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos es el reflejo de la iglesia primitiva, de lo que la iglesia hacía, de cómo vivía, de cómo se ordenaba, de cómo se organizaba. Y debemos ver ese libro como un ejemplo. Y si hay algo que vemos en el libro de Hechos es la predicación del Evangelio. Pueblo a pueblo, nación a nación. Hermanos, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, es decir, a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Mesías. De casa en casa y en el templo. Iban al templo, predicar a Cristo. Iban a una casa, predicar a Cristo. Iban a otra casa, predicar a Cristo. ¿Y cuándo? Y todos los días. Todos los días. Me han invitado por ahí. Voy a hablar de Jesús. Voy a ese sitio. Voy a hablar de Jesús. Voy a ese sitio. Voy a decir que Jesús es el Cristo. Por eso habían conversiones. Hermanos, por eso estáis aquí. Por eso estamos aquí. La mayoría de vuestros países, si conocéis la historia de la iglesia, vais a saber que llegó un misionero. Todo empieza por llegó un misionero.
Y habló a unos y formaron una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y ahora hay iglesias por el mundo porque hubo gente que entendió la misión, no para que nosotros nos quedáramos sentados, sino para que entendiéramos que lo que hicieron ellos lo debemos seguir haciendo. Jesús vino y rescató pecadores, se marchó y nos dejó el Espíritu Santo para seguir rescatando pecadores a través de nosotros. La iglesia lo hizo todos los días en el templo y de casa en casa. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, Timoteo lo hizo, Esteban lo hizo. Todos siguieron predicando el Evangelio. Esos discípulos pasaron, pero dejaron el Evangelio, y otros siguieron el trabajo, y otros siguieron el trabajo, año tras año, siglo tras siglo, hasta estar aquí hoy nosotros. Así es. Hechos 8:25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Vemos un grupo de discípulos que habían enseñado, habían predicado, y de camino a Jerusalén, ellos han estado en un sitio enseñando y predicando, y tienen que regresar a Jerusalén. Pero dicen, ¿saben qué? Por el camino hay pueblos. Por el camino hay pueblos. O sea, claro, nosotros cogemos aquí el AVE y vamos aquí. Pero piense que esa gente iba en caballo, en burro, y dicen, no, aquí hay pueblos por medio que vamos literalmente a atravesar. Oye, vamos parando y predicando el Evangelio. Hermanos, no perdían la oportunidad. Y lo asombroso de este texto es que dice que lo hicieron en muchas aldeas de los samaritanos. En aquel entonces, los samaritanos eran odiados por los judíos. Eso ya es una muestra de racismo. Para los judíos, los samaritanos eran menos buenos, eran menos espirituales, menos dignos. No eran dignos de ser llamados ni primo ni hermano, aunque habían nacido de ahí. Había diferencias entre ambos. Un judío nunca comería con un samaritano, nunca estaría en la mesa con un samaritano, nunca andaría con un samaritano. Por eso la parábola del buen samaritano, para demostrarle a un judío que el que hizo la buena obra era un buen samaritano y mostrar así el mal corazón que tenían. Por eso la mujer se sorprende cuando Jesús llega. ¿Qué haces tú hablando conmigo que soy mujer y samaritana? Pero los discípulos de Jesús ya no tienen la mente de un judío. Un judío diría, pero son aldeas samaritanas, ellos no merecen salvación. Un judío es el ejemplo a lo mejor en aquel entonces de Jonás con Nínive. Ninivitas no merecen salvación. Pero los discípulos de Jesús habían entendido que todos merecían salvación, que no se trataba de judíos, gentiles o samaritanos, se trataba de almas que necesitaban salvación, y vieron aldeas de samaritanos y dijeron, ahí vamos a predicar. Sí debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros, intencionales y no perder la oportunidad de compartir el Evangelio. Luego, después de que creían, eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justo después, la misión no terminaba. Les enseñaban a guardar todas las cosas que Jesús había mandado. Porque, hermano, no es ir a buscarlos, traerlos y dejarlos aquí, sino que una vez se llega a la iglesia, ¿qué están haciendo contigo año tras año? Volverte a la imagen de Jesús. Hermano, tú todavía eres la misión en proceso, tú no harás acabado, la misión dura toda la vida. Salimos y predicamos, son bautizados, llegan al cuerpo de Cristo y el discipulado dura para siempre. Toda la vida vamos a estar conformando nuestra vida a la imagen de Jesús. Ese era el deseo de Pablo, hacer discípulos de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, Pablo discipulaba a la iglesia, enseñaba a la iglesia. Es decir, habéis creído, os habéis salvado, pero ahora empieza el proceso de santificación, el discipulado, conformar vuestra vida a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Enseñándoos y con mi testimonio. Imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Hermano, cuidado, no estamos haciendo discípulos nuestros. Estamos haciendo discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. No predicamos nuestras ideas. No predicamos nuestros pensamientos. No predicamos nuestras ideologías o filosofías. Predicamos a Cristo. Nuestras predicaciones no es yo pienso, yo creo, yo veo. Nuestras predicaciones son yo predico a Cristo. El Señor dice, la palabra dice. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Mira, Pablo, no me predico a mí,
predico a Cristo. Predico a Cristo. No vengo a hacer discípulos míos, sino de Cristo. Y hermanos, hay muchas personas que tropiezan en eso. Hay muchas personas, y esto lo digo, y lo he dicho ya un par de veces últimamente, y lo diré, porque eso es peligroso para la iglesia y para las personas. Hay personas que crean dependencia. Dependencia. Hermano, la mejor manera de ver si estás haciendo un buen trabajo de discipulado es decirle a la persona, si yo te dejo hoy y ya no quedamos más, ¿seguirás con Jesús? Ah, no, yo te sigo a ti. He hecho un mal trabajo. Porque la persona tiene su fe puesta en mí. Y las personas no somos eternas. No somos eternas. Es decir, mi trabajo es preparar a la iglesia. ¿Para qué? Y si mañana el Señor dice, Juanma, quiero que empieces una obra en el pueblo donde vives. Y hay mucha gente, y allí no hay nada. Empieza allí. Y de golpe la gente dice, ¿a cuánto está el pueblo? No, está, pues yo voy allá. No, seguid a Jesús. Tengo que hacer otra labor. No, se tiene que venir por Juan Manuel. Se tiene que ver por la palabra de Dios. Claro, yo tengo el deber de preparar gente para que esa palabra siga siendo predicada. Obviamente lo harán en un tono diferente. Habrán algunos más tranquilos, otros más pausados y otro más gritón. Claro que no va a haber otro Juanma y eso no es una buena noticia ni una mala noticia. Eso es que Dios me ha hecho así. Yo tengo mi forma, pero mi deber es discipular personas para que mañana puedan pisar este púlpito con fidelidad de exponer la palabra y cuando yo no esté, la gente siga creciendo a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque sí, puede ser que yo me quede aquí toda la vida. Obviamente es el deseo de mi corazón. Ser como un MacArthur que envejece en su iglesia durante 50 años. Pero yo no sé los planes de Dios. A lo mejor mañana hay necesidad en otro país incluso y me dice que deje hasta mi casa. Y como no sabemos los planes de Dios, debemos preparar a la iglesia de Dios para seguir a Dios y no al pastor que Dios ha puesto. Pablo era un peregrino. La gente lo iba a entender. Ay, es que ahora nos ha dejado Timoteo, pero Timoteo no es Pablo. A mí me gustaba más cómo predicaba Pablo. Ya, pero ¿la palabra de Timoteo es la palabra de Pablo? Sí. ¿La palabra de Timoteo es fiel a la palabra del Señor? Sí. Entonces, debemos seguir aquí. Porque debemos comprender que no somos discípulos de Pablo. Somos seguidores de Cristo. Hermano, nadie puede ser dependiente. Y hay dos problemas. El creyente inmaduro tiene tendencia a hacerse necesario de los hombres. Ay, necesito un consejero, un guía, un de esto, y se apegan. Pero también hay creyentes que por la misma inmadurez, o tal vez por soberbia o orgullo, aman ser necesitados. Son los que siempre escriben y les gusta que les escriban, que les consulten. Y la gente te empieza a decir, ese hermano siempre le pido consejos, siempre. Y tú dices, siempre el hermano, siempre el hermano, siempre el hermano. Y puede ser preocupante, porque ¿por qué al hermano le gusta estar siempre como consejero? Luego le preguntas a ese hermano, ¿tú a quién le pides consejo? Hay un problema. Tú crees que no necesitas ser discipulado, pero tú te ves para discipular a todos. Quizá haya soberbia en el corazón, porque crees que tú ya estás hecho. Que el resto te necesita, pero tú no necesitas al resto. Cuidado si eres de las personas que a mí me discipula el pastor y yo discipulo a todos. Cuidado, porque entonces vamos por mal camino. Vamos por mal camino. La gente es parte de una iglesia, no de unas personas de la iglesia, pero sobre todo la gente es parte de Cristo. De Cristo. Pablo lo tenía claro, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, a Cristo Jesús como Señor. Como Señor. Nuestro mayor trabajo no es traerlos aquí, sino que permanezcan en Cristo. En Cristo. Hermano, yo necesito hacer que te vuelvas dependiente de Jesús. Me encanta cuando los hermanos cada vez necesitan menos asistencia. Es decir, hay gente que al principio cada día un mensaje, cada semana un mensaje, luego cada mes un mensaje, luego cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Y va bien porque esa persona está aprendiendo a llevar esos mensajes que necesita a Jesús.
Ha entendido quién es la fuente, quién es su esperanza, quién es su fortaleza, a quién tiene que buscar y a quién necesita. Se ha hecho un buen trabajo. Al principio te acompañaba, pero es como un niño cuando le enseñas a ir en bici. Sí, al principio venga, ponte los ruedines, yo te aguanto, vamos juntos, ahora te quito un ruedín, ahora te quito otro y al final toma, anda solo, porque lo necesario para ti no soy yo, es la bicicleta. Con Jesús es así. Ven, yo te acompaño. Este es Jesús. Estos son los principios. Estos son los fundamentos. Esto. Y ahora anda solo con Él. Ya tú puedes hablar con Él. Tú puedes buscarlo a Él. Tú puedes aprender de Él. Eso es un buen discipulado. Pero hay una necesidad a veces en nuestros corazones de ser dependientes y necesitados. Y eso es un problema, hermano, porque normalmente hay el deseo de ser adulados y cosas similares en el corazón que debemos examinarnos. Porque lo que estamos haciendo es muy piadoso, la obra de Dios, pero la motivación puede ser muy pecaminosa. Los fariseos hacían la obra de Dios, pero con una motivación muy equivocada. Ayer vimos con los hermanos que muchos, cuando Pablo estaba en prisión, predicaban a Cristo, pero la motivación por envidia, rivalidad y para hacer daño a Pablo. Se pueden hacer obras piadosas con motivaciones equivocadas. Nosotros debemos llevar a la gente a depender de Jesús. Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Debemos conseguir, enseñar a que la gente permanezca en la palabra de Cristo. No en nosotros, en la palabra de Cristo, Así que esa es nuestra misión. Debemos ir, hermano, debes dejar tu comodidad y compartir el Evangelio. Debemos conducir a través de la predicación de la palabra, arrepentíos y creed a las personas al arrepentimiento y la fe en Cristo. Seguidamente veremos su muestra pública de fe en el bautismo y luego los entrenaremos y capacitaremos para que sean discípulos de Jesús que permanecen en Cristo. Y es lo que estamos haciendo con la iglesia cada semana, cada martes, cada jueves, cada domingo. Enseñarles a ser mejores creyentes para la gloria de Dios y mejores discípulos para que hagan otros discípulos. Pero debemos recordar algo, nunca nos llevaremos el mérito de la obra. Nunca diremos, yo discipulo a 20, yo discipulo a 5, yo discipulo a 50, yo discipulo a 100, yo aconsejo a 20, yo he cambiado a 15. 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Todos somos siervos. Hermano, tú y yo solamente, y para terminar te lo digo, tú y yo solamente somos tuberías que llevan el agua, pero nosotros no somos la fuente. Cuando yo bebo agua en mi casa del grifo, yo no se lo debo al grifo. El grifo podía estar ahí, pero si no hay una fuente que provee el agua, el grifo no sirve. Tú y yo somos el grifo. Tú y yo hacemos que el agua corra por nosotros, pero si nosotros no tuviéramos la fuente, nada saldría de nosotros. Si de nosotros hoy fluyen ríos de agua viva, es porque nosotros hemos bebido del agua de Cristo. La fuente es lo que necesitamos para hacer la obra. Y si tenemos la fuente, si tenemos a Jesús, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos todo para hacer la obra. Así que, hermano, yo deseo de todo corazón que le des importancia a esta labor. Y que este 2021, yo no quiero preocuparme si va a ser el año de las limitaciones o las restricciones. Es más, si tenemos que llegar a hacer los domingos 4 cultos, lo haremos. Pero que sea el año de que no paramos de hacer la misión y siguen llegando personas. Que la gente que coordina los grupos me digan, se han llenado los 2 y quedan 30. Otro culto, hermanos, yo me comprometo como pastor de esta iglesia a predicar si hace falta 4 veces el domingo. Si es porque llegan almas, yo lo haré. No prometo hacer más cultos para seguir alimentando a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia y que engordemos cada día más, pero no llevemos. Pero si es porque más almas están viniendo a conocer la verdad, hermano, yo lo haré para la gloria de Dios. Estoy dispuesto, haz tu parte, la iglesia hará la suya, pero juntos cumplamos la misión. La misión. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, recordar la misión que tenemos como iglesia, la misión que tenemos como tu pueblo, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Permítenos, Señor, llevarlo sin temor, con denuedo, pues sabemos que tenemos a tu Santo Espíritu y podemos compartirlo con todas las personas. Podemos compartirles tu palabra, predicar el mensaje de arrepentimiento para que puedan conocerte, ver cómo son bautizados y luego ser discipulados, Señor. Gracias, Señor, por mi amada iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor. Nosotros plantamos y otros riegan, pero tú das el crecimiento. Señor, yo he llevado la palabra a los oídos, pero solo tú puedes convencer los corazones y estoy seguro de que algunos serán movidos a ello. Despierta su necesidad, Señor, de entender que esa es nuestra tarea y que es de todos y no de algunos. No de un grupo selecto, sino de todos los que quieran servirte de corazón. Gracias, Padre. Bendice el próximo culto. Usa, Señor, al pastor Marcos en la predicación. Y bendice, Señor, a tu iglesia en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.